¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les deseo un excelente día lunes y un excelente inicio de semana. Hoy comenzamos con un nuevo capítulo de Ale and Diego y tenemos a un gran invitado, pero antes tengo que dar un anuncio muy importante. Agua Cómodos, agua del aire. Y a tu servicio, un canal digital inclusivo, relevante y contingente. Síguenos en Instagram, @a tu servicio, comprometidos con la información. Bueno, les tengo que dar un anuncio muy importante, ya que hoy día voy a transmitir solo live, porque Alexandra tuvo cosas interesantes que hacer. Pero no deja de ser interesante el gran invitado que tenemos hoy día. Así que vamos a esperar a que nuestro invitado llegue. Para empezar con nuestra entrevista. Bueno, hoy día tenemos a un invitado muy especial porque es psicólogo, es actor, es director de teatro y eh, tiene grandes cosas que decirnos el día de hoy. Va a llegar en algunos minutos nuestro invitado Bosco Cayo. En unos minutos ya está por llegar, yo creo. Ya estamos listos para comenzar. Ahí se nos está uniendo. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás, Bosco? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Me veo o no me veo? Sí, te ves muy bien. Gracias. ¿Tú nos ¿Cómo? ves? O sea, ¿me ves? Sí, me veo. Sí, creo que sí. Pero no Ya, los veo a ustedes. perfecto. Bueno, Bosco, hoy día la Ale no va a poder transmitir en vivo con nosotros, así que me dio la misión de hacerte la entrevista y espero de que la Ya, pasemos muy bien. Y ya, tenemos bacán. muchas cosas de qué conversar. Ya, ¿Ya? sí, muchas Partiendo, cosas que conversar. Partiendo, ya. partiendo, ya, vamos. Tu nombre completo. Mi nombre completo, me llamo Bosco Israel Cayo Álvarez. Ese es mi nombre completo. Nosotros pensábamos que era como tu nombre artístico, el Bosco Calle. Sí, me ha pasado varias veces, no solo por el teatro, sino como en general, cuando chico siempre la gente decía, oye, qué raro tu nombre. Y claro, era como la primera entrada para una conversación, sí, pero mis papás se pusieron creativos. Pero mi apellido sí es interesante porque es de un pueblo originario, que es los pueblos de Aguita, entonces ahora que estoy más mayor,
me encanta decir mi apellido y me pone contento eso. ¿Antes no te gustaba? No, no era que no me gustara, pero igual las personas, los niños especialmente, a veces pueden ser muy violentos y agarraban eso para molestarme y entonces como que por eso le tenía un poquito de resquemor a mi nombre, pero en verdad ahora me gusta mucho. Me imagino. Oye, Bosco, cuéntanos. Pregunta seria. De Pregunta doble seria, tambor. redoble de tambores. Oye, ¿cómo empezó todo? Porque mira, eres director teatral, eres actor, pero también eres psicólogo. O sea, ¿de dónde parte todo el inicio? O sea, de psicólogo a actor es como... Sí, igual aunque no creas, a veces hay muchas personas que son psicólogos y actores o de otras carreras bueno, en mi caso en particular me gustaba mucho hacer teatro, yo creo que más de adolescente, pero no tenía dónde estudiarlo porque yo no soy de acá de Santiago, soy de la ciudad de La Serena, allá estudié, viví mi adolescencia y también mi etapa universitaria. Y en ese momento empecé a hacer teatro como lo que se dice como teatro aficionado o amateur, como en un taller que había en el Liceo de Hombres. Y bueno, no había un lugar donde hacerlo. En ese tiempo la prueba de aptitud, y mucho tiempo atrás. Y como no estaba la opción de estudiar teatro allá, estudié otra carrera que también me gustaba mucho, que era la psicología. Y terminé psicología, que duraba 5 años, la pasé muy bien, conocí gente preciosa, eh, que siguen siendo mis mejores amigues ahora. Y luego estudié actuación en la Universidad Católica y pude por fin como cumplir ese espacio que tenía muchas ganas de hacerlo. También me acuerdo como en tercero de psicología ya quería estudiar teatro, pero preferí terminar mi carrera, siempre con ese discurso que te dicen los papás como ten un cartón por debajo, por si acaso. No sé si sirve mucho, pero sí, pues, tengo esa carrera de psicólogo también. una carrera para vivir y bla, bla, bla. Yo también lo viví, porque Ah, soy actor, pero también era... antes estudié psicología un año, Mira, pero viste una historia. vi que los chicos de teatro la pasaban tan bien y yo en un tercer piso, pasándola así como cabeceándome sobre mi existencia y dije, no, no puedo. Así que créeme que te comprendo muy bien. Es la historia que nos pasa a muchas personas también, especialmente si eres de región, como que es una historia que se repite, que hay que moverse a la ciudad, a la capital para poder hacer eso. Ahora por lo menos hay más opciones, hay escuelas de teatro, se está abriendo también una en Concepción. Entonces está bonito lo que está pasando con el teatro que se va saliendo de la capital. Exacto, o sea, cada vez son más escuelas de teatro en distintas regiones y hay distintos teatros en distintas regiones pequeñas y así, pero Sí, todavía Santiago es como el centro de... sí, es verdad. Todavía seguimos siendo muy capitalistas, pero tengo esperanza. Igual la forma, la geografía que tiene el país es bien, hay que luchar siempre para quebrarla. Entonces, como que eso, bajar la guardia es lo que nos pasa a veces y nos olvidamos, pero sí. ¿Cuál fue tu gran motivación de estudiar teatro? ¿De ser actor o por meterte en el lado de la psicología de los personajes? ¿Sabes qué? Creo que ante incluso ser actor o incluso ¿Director? incluso como siendo psicólogo, creo que había algo que compartía que tenía que ver con algo que no sé cómo explicarlo, pero una mirada más social de las cosas, como que lo que hiciera, lo que estudiara, no tuviera solo un objetivo en mí, sino que también objetivos sociales, que se salieran justamente de mi propia realidad. No sé, me parecía muy importante lograr quizás con lo que hiciera una especie de justicia o espacios de los que no existen, especialmente contra la vulneración de los derechos. Entonces, como que ese era mi rollo y sentía que el, el teatro es una herramienta súper concreta donde podéis como
no sé, pues, inventar esos espacios que no existen, ¿no es cierto? Un espacio, por ejemplo, de justicia o un espacio de venganza. Entonces creo que el teatro me dio esa oportunidad y más que entonces decir si quiero ser actor, si quiero ser dramaturgo, si quiero ser director, tenía que ver con cómo yo me ponía al servicio de esa necesidad que me presentaba, por ejemplo, contar una historia o hablar de cierta persona o de cierto caso, no sé, o tratar de transmitir una experiencia, no sé, estética también. Entonces como que al final, y de ahí sí viene cuál es el lugar, entonces creo que la actuación es un lugar que me interesa mucho. De hecho, creyéndome una persona que es actor, puedo escribir teatro o puedo dirigir una obra o puedo hacer clases. Entonces, como que al final esa herramienta que es la actuación me sirve para poder, como te decía, ir más allá incluso de la carrera que estudié o la que hago. Por ejemplo, yo que soy actor egresado, estoy defendiendo la tesis ¿Ya? eh, ¿De qué universidad o de qué escuela? Ah, pero te de estoy haciendo una entrevista yo ahora. de la UNIAC. ¿De dónde? Del UNIAC. Perfecto. Egresé con la obra Nadie, escrita por Flavia Radrigán y dirigida por Claudio Di Flavia. Girolamo. Ah, qué bacán, qué buena. Mujeres muy admirables. Y la Flavia la quiero mucho. Sí, es muy tierna. Eh, y el año pasado hice la práctica en un colegio. Hice clases de teatro y a niños de no, de cuarto a séptimo básico Mm, para hacer la genial. práctica. Y aparte de dirigir la obra, la escribí. Era como yo sacando información de todos lados de los niños de lo que querían y fue todo muy bacán. Genial, genial. Bonita edad para aprender el teatro también. Sí, y más encima el teatro es puro juego. Entonces, si juegas dentro del mismo juego de rol de docente o rol de director de teatro más con los niños, es como estar todo el rato siendo niño de nuevo, pero seriamente. No sé si te Está bonito pasa lo eso de mismo. ser niño pero seriamente. No sé si te pasa lo mismo. Sí, sí. Creo que también cuando uno se presenta a un ensayo o está ahí trabajando, tratar de transmitir como ese espacio tan, tan como eh, no sé, prehistórico incluso, volver a la infancia creo que es un buen lugar para vivir el teatro como experiencia, como te decía, los ensayos, o también cuando uno está en clase, no te das cuenta, estás ahí haciendo algo y ya estás jugando, y eso es bonito recordarlo. Sí, es verdad. ¿Estudiaste en la Católica? Sí, ¿Por alguna especie, por algo en especial o fue porque sí, tú por algo escogiste la universidad? fue por algo muy específico. Como yo había estudiado otra carrera, no quería someterme nuevamente al sistema de dar la prueba, la PSU en ese momento. Y quería o sea, como cuando uno ya tiene una carrera, podía entrar por ingreso especial a las escuelas de teatro o a las escuelas de distintas carreras. Y la Católica me ofrecía esa oportunidad. eh, También quise ir a la ARSI, estaba entre la ARSI y la Católica, porque eran los dos lugares donde podía hacerlo en ese momento. Y también porque había quedado en los dos lugares. Por eso fui. De hecho, traté de ir a la Chile y era muy caro, me acuerdo, dar la prueba ahí y me dijeron que no, porque yo era psicólogo y no había estudiado como algo parecido que fuera danza, me dijeron. Y yo como, no, estudié psicología. Así que no, pues por eso fui a la Católica. Mira, Era una cosa muy concreta, en verdad. yo la Me gustó verdad mucho mi escuela. di cuenta, yo la verdad Sí, me di cuenta de que la psicología y el teatro no dejan de ser ajenos, no. porque yo recuerdo que antes de estudiar teatro en la UNIAC estudié en otra escuela y ahí me pasaron teatro y psicología. Y era como que sin querer queriendo la psicología estaba de la mano con el teatro, o sea, ya el hecho de estudiar el personaje o las circunstancias dadas o el sí mágico o
tantas cosas que uno hay que estudiar antes de llegar y decir el texto, es como, es parte de la psicología del personaje, o sea, no deja de ser ajeno. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Hay harta asociación en materias. También hay una pregunta, yo creo que siempre que ambas carreras tienen, que tienen que ver con el ser humano, ¿no es cierto? Y la sociedad, y creo que el teatro tiene también su mirada y eso lo vuelve también muy único. Pero la psicología también está todo el rato preguntándose como qué está pasando, ¿no es cierto?, dentro de las cabezas de esas personas. Y eso creo que, sí, pues ahí nos complementamos, se complementan las carreras. Oye, ¿y en psicología sacaste alguna especialidad en particular? Eh, sí, había como distintas áreas. Yo me acuerdo que me fui por el lado clínico. Trabajé también en esa área, en el Hospital de La Serena y también en el Hospital de Andacollo, que es un pueblo que está ahí también en la cuarta región. Trabajaba, me acuerdo. Ah, y también hice mi práctica en psico-oncología, entonces también me metí por el lado de la salud, que a veces también lo clínico no es solamente como lo que pasa ahí en terapia, sino que también en la prevención, y en ese caso estaba metido, me acuerdo, en esa unidad, que era bien fuerte igual, pero aprendí mucho. Genial, qué genial. Oye, también hemos investigado acerca de ti y hemos Qué visto bien. de que has trabajado en varias compañías de teatro. Una que empezaste cuando estabas estudiando como dramaturgo, como director, como que por ahí andaba la cosa y después hiciste algo mucho más oficial. Cuéntanos un poco más Sí. sobre eso. Mira, yo te podría decir que son dos las compañías de teatro como de alguna forma en la que he participado o colaborado para que se vuelvan como, o que yo diría colectivos que hemos armado con compañeros en distintos momentos de mi vida también, pero con los que yo creo que seguimos investigando con harta fuerza. Primero, te voy a contar la historia de A Tontas y a Locas Teatro, que era una compañía de teatro que estaba en La Serena. Ahí fue cuando empecé a escribir dramaturgia. Tiene una historia bien linda y triste porque, como te decía, queríamos hacer teatro, pero no teníamos lugar ni tampoco o directores con los que nos pudiéramos, no sé, como tener clase o hacer compañía. Y me acuerdo que estábamos en una plaza y dijimos, oye, hagamos una compañía de teatro, así, concretamente. Yo estudiaba primer año de psicología, todo estudiaba en otras carreras, diseño en la Universidad de La Serena, pedagogía. Y ya, y dijimos, ya, pues hagamos una compañía de teatro, como nosotros nos imaginábamos que podía ser una compañía de teatro. Y nos designamos roles y a mí me tocó el rol de ser dramaturgo. Y eso yo tenía 18 años. Y ahí escribí como lo que podría ser una obra de teatro que se llamaba Asepsia, que era una obra de teatro sobre la realidad de los hospitales, que era bien fuerte. Y esa compañía fue como con quienes trabajamos en la cuarta región y casi todos, la mayoría de esos integrantes, después nos vinimos a Santiago a estudiar y como ya oficializar nuestras carreras. Y esa compañía pasó de ser a Tontas y a Locas Teatro a Teatro Sin Dominio. ¿Por qué Teatro Sin Dominio? Porque fue la última obra que hicimos en la cuarta región y que ahora se posicionaba en Santiago con nosotros ya haber estudiado otras carreras. Y ahí yo cumplo el rol como de director y también de dramaturgo. Y con un elenco de puras compañeras en este caso, y con ellas ya llevamos trabajando harto tiempo, pero como te digo, con ese germen que venía en la cuarta región y que yo no quería como olvidar, entonces por eso quisimos seguir con esta compañía Teatro Sin Dominio. Y la otra compañía, que es Compañía Limitada, que es una compañía que surge en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, con compañeros que queríamos buscar nuevas formas de trabajo, eh, formas de dirección, y apareció el concepto de la dirección colaborativa para también dar cuenta del proceso que teníamos en la escuela, porque uno piensa que en la escuela de teatro es solamente lo que pasa en la sala o como cuando tenés que presentar tu trabajo, sí, pero lo que más importa para mí tienen que ver con los ensayos, que es cuando estáis solo, con tus compañeros, diciendo, ya, tenemos que resolver esto porque tenemos mañana una muestra.
y ese momento en que todos se van organizando para mí y para mis compañeros era algo importante que muchas veces no se veía. Entonces, de ahí apareció la idea de armar un colectivo donde no hubiera una figura jerárquica de director o directora, sino que los mismos intérpretes también tuviéramos que pensar en esa dirección. Y con Compañía Limitada también llevamos varios trabajos desde esta metodología y ha sido muy interesante desde en mi caso poder tener estas dos líneas que van como dos compañías en paralelo, aparte de las que también yo también voy trabajando y que mis compañeros también van trabajando. Porque también me he dado cuenta de que en uno de los dos colectivos hacían como doble función, aparte de ser actor o intérpretes, trabajaban como en la parte de escenografía, iluminación, y Sí, eso es genial. claro, en compañía limitada, la idea de la... Porque no es colectivo, no es la idea de lo colectivo, que es colectivo claramente porque es grupal, pero en lo colaborativo vamos descifrando cuál es el aporte que puede hacer cada una de las personas que están integrando ese colectivo. Entonces no es como solamente hago y entrego lo que tengo que entregar y le doy todo, sino como me defino y ya, yo puedo hacer esto porque es mi especialidad y aquí está mi autoría. Entonces si yo estudié diseño, puedo ser una actriz que también diseña esta obra porque también tengo ese lugar de trabajo y lo pongo al servicio de lo que es la creación de este montaje. Oye, y sobre el tema de dramaturgia, ¿cuál es tu Sí, línea de obras de teatro que has escrito? O sea, como, por ejemplo, la Flavia Radrigán se basa en hechos como tú, ¿cachai? Radrigán y toda la parafernalia. Tu foco central, sí, Flavia Radrigán me va a matar, pero hay que decir las cosas como son. Yo siento de que la Flavia tiene como una forma de dramaturgia muy parecida a su padre, sí, pero que igual la distingue de Flavia Radrigán. Pero sí, entiendo. las obras en general tienen como el mismo trasfondo, como el mismo lineamiento político, en así decirlo, que lo diferencia de Sí, otras obras de teatro. sí, entiendo. En tu caso, ¿cuál Bueno, sería? yo creo que igual ha ido mutando, pero sí creo que hay algo concreto que tiene que ver con los territorios, como una pregunta que a mí me da mucha vuelta y también me instala en un lugar político. Eh, entonces, el concepto de territorio, que es también como una posición política con el regionalismo, de alguna forma, creo que es algo que a mí me interesa. Entonces yo trato de escribir obras que no ocurran en lugares como capitales, sino como abrir a que las historias sucedan en otros paisajes que no necesariamente son los que vemos todos los días. Y eso para mí podría ser como un lugar desde donde o desde donde instaló la ficción. Qué interesante. Oye, Bosco, te tengo una pregunta que está fuera de el marco de la lista de preguntas que teníamos. ¿Ya? Resulta de que yo soy ex chico Teletón, ¿ya? ¿Ya? Eh, y me he dado cuenta que los niños de la Teletón también tienen muchas ganas, o más que ganas, hambre de hacer teatro. Mm. ¿Hay escuchado porque uno dice la inclusión parte desde incluir a las personas, pero desde qué punto de vista? Porque si bien el teatro es maravilloso, es mágico, pero nunca hemos visto la posibilidad o a lo mejor yo no he visto a gente con cualidades diferentes dentro de una obra teatral. Mm. Bueno, qué bueno que instalas este tema o situación, porque yo siento que en general el arte y el teatro está muy en debe de muchas cosas. Creo que por mucho tiempo ha estado como mirando las cosas desde un lugar y creo que ya debería empezar como a instalarse en otras situaciones, en otras experiencias
también en otros cuerpos, en otras personas que también se instalen a contar la historia. No solo en la representación de las cosas, sino en la representatividad también de esos discursos. Entonces yo creo que tenemos que, y yo siento que hay como una deuda muy grande en torno a esas experiencias y quisiera también como estar súper atento a lograrlas también en lo personal, pero estoy de acuerdo que sería muy enriquecedor que personas con distintas situaciones, con distintas capacidades, sean parte también de como lo que se está representando, porque creo que ahí hay una responsabilidad. Y no es solamente el juego, porque creo que todos tenemos esa experiencia de jugar, como hablábamos al comienzo, pero también como son discursos también que se instalan y también cómo se puede contar la historia que hemos escuchado muchas veces como, ¿no es cierto?, en esas personas. Y creo que tenemos que cambiar. Eso siento yo. Pero nosotros sabemos que nosotros somos los únicos que podemos hacer el cambio. Sí, Busco una pregunta o sea, antes de decirla, alguna otra pregunta, acá mandan muchos saludos, éxito, eh, dicen que te aman, éxito, que gracias. eres un grande, dicen hola por acá, Ya, qué al vergüenza. parecer eres bastante querido. ¿Ah? Al parecer eres bastante querido en redes sociales. Parece. Ya, la siguiente pregunta dice así. Tu Ya, función es como descentralizar el Teatro de Santiago, ¿cierto? Para hacerlo trato. más... ¿Tratas? Sí, 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 obvio. Eh, Lo que quiero... ya, perdón, disculpa, te no, interrumpí. vale. No, lo que quiero decir es que para mí es importante que esa descentralización en mi caso no es solamente, por ejemplo, en escribir una obra que tenga un paisaje distinto, sino que cada vez son preguntas que tienen que ver también con la relación frente a la comunidad que estáis observando. Como que creo que ahí también está el acto político de hacer esto. Y si voy a investigar de un tema de algo que ocurre en esa región, ojalá poder ir a la región o poder enfrentarme a esas personas sobre las que estoy escribiendo. Cada vez es algo que yo hago más, por eso digo que es algo que intento, porque a veces no tengo los recursos para hacerlo, pero de alguna forma igual lo trato de hacer. Como que creo que ahí hay una responsabilidad no solamente estética o artística, sino que también política. Sobre la marginalidad que tú relatas en los textos, ¿o no? Como por ejemplo, el Dylan, ¿cómo nace eso? Mm. Sí, también estás diciendo algo, ocupaste la palabra marginalidad y, y pienso como cuál es la marginalidad hoy día, como que son muchas formas en que nos van marginando, pensando también en el concepto que asociando también a Radrigán, ¿no es cierto? A Ambes, a la Flavia y al Juan. Creo que hoy día la marginalidad está puesto en otro lugar, también en otra clase social, como si dijéramos ese concepto. Y por lo menos en mi caso está puesta más en eso que podríamos decir clase media, que también es un concepto inventado y que todos quieren de alguna forma pertenecer, nadie es como de clase alta ni de clase baja, nadie se asume así. Todos son de alguna forma clase media y me intriga tanto ese lugar que yo creo que podría decir que es a esa marginalidad a la que quisiera ponerle ojo, porque ahí hay muchas marginaciones, muchas violencias, muchas vulneraciones a las cuales como que constantemente somos parte, somos víctimas y no somos conscientes. Entonces como que ahí creo que a esa marginalidad yo me podría instalar. Y en el caso del Dylan, y por eso también aquí tiene que ver con el territorio, claro, yo hablo de un caso que ocurre en Santiago, en una comuna de Santiago, el año 2014, pero lo instalo en otro territorio para poder tener la oportunidad de
quebrar como con este paisaje, también como dar la posibilidad de que esta historia no solamente hable de ese territorio, sino que hable de otros territorios donde pasan cosas similares. Y por eso que el Dylan fue instalado en la Ligua, para también hablar de lo que pasa como con los lugares más justamente marginados, más al margen del centro, y para que se instalen por momentos a ser el centro, porque han llevado mucho tiempo siendo, ¿no es cierto?, lo que está alrededor de la capital. Y si tengo la oportunidad de hacer que sea en el centro, aunque sea en una ficción, lo voy a hacer. Tú también tienes el pensamiento que es La Serena puede ser el norte chico en comparación con la gente que son de más allá, como de Calama, Arica, o dicen de que eso no es el norte porque es el sur, no sé. Tú Sí, también tienes ese mismo pensamiento que yo para creo que nosotros es los muy santiaguinos es eso del norte. claro, claro. Yo creo que eso es entretenido porque al final tiene que ver desde donde tú miras las cosas. Y está haciendo un juego muy bacán porque decís, claro, cuál es el norte, cuál es el sur, dependiendo de dónde me instale y quién esté contando esta historia. Porque si la cuenta una persona de Arica, obviamente va a decir que su norte no es Chile, ¿no es cierto? Entonces como que es interesante ver de dónde nos ponemos y que todo Chile es el sur. Todo Chile es el sur de algo, ¿no es cierto? Entonces eso es bonito, entonces no hay norte. Entonces, sí, pues, estoy de acuerdo con que sea el norte chico y que hay como otro norte que es mucho más distinto. Y lo que también te iba a decir que muchas personas que son del norte chico en verdad son del norte grande y que también se han trasladado porque también hemos buscado otras oportunidades. De hecho, yo nací en Chañaral, que está en la tercera región, y de ahí mi familia se fue a vivir a la cuarta. Entonces, igual, siempre nos estamos moviendo en el país igual. Oye, vos, ¿cuál es tu obra favorita? En la Así vida. como que tú digas, así como que tú digas, no, esta obra la voy a montar de aquí hasta que me muera, porque tiene muchas formas de interpretarlo, o porque la dramaturgia tiene peso, o no lo sé. Pero te refieres a obra no mía, no, sino como de cualquier persona, ¿no es cierto? En general, ojalá tuya. Ah, ya, ya. Primero, ¿sabes que voy a decir una que no sea mía? Para no ser como que voy a hablar de mi obra nueva. Pero hay un autor que me gusta mucho, que no se monta tanto en Chile, que se llama José Ricardo Morales y que tiene una obra que se llama El oficio de tinieblas. Siempre la digo porque es mi obra favorita y es muy antigua y nadie la conoce tanto. Ya, y esa obra es muy bonita porque ocurre como en oscuridad completa y es como, ya, ese es como una obra que me encantaría montar, que nunca la he montado, solo la escuché una vez. Y de las que he escrito yo, mmm, me gusta mucho el Dylan, sí, pero también me gusta mucho José Desierto, que es otra obra. Me gusta porque habla también de un caso de José Vergara, pero me gusta mucho lo que pude descubrir al escribir esa obra como estructura, y porque me demoré mucho en hacerla y fue muy como difícil. Eh, y también porque nos fuimos involucrando con la familia de José, que José es el tercer detenido desaparecido en democracia. Eh, y también porque nos instalamos en un tema que es la salud mental. Y creo que me gustó mucho escribir esa obra. Quizás porque pude asociar como la psicología y el teatro. Creo que esa obra podría ser una respuesta ante algo que siempre me da vuelta. Qué genial. Mira, acá dice José es cierto, es increíble. Corazones. No, no. Ese es el Paulo. Hola, Paulo. Eh, y cuéntame, ¿tu línea de dramaturgia sería desde el lado más vulnerable, en así decirlo, para que la Mm, gente sepa sobre esas mismas situaciones, como por ejemplo el Dylan, que no deja de ser ajeno? sí,
Yo creo que tiene un lado, como te decía, territorial, como en torno a los casos, pero igual me instalo desde un lugar, una dramaturgia contemporánea, porque no me interesa hacer un teatro realista, sino como un teatro que provoque sensaciones en las personas, contradicciones también. Entonces no, esa víctima o esa persona vulnerada o vulnerable tiene que tener otra salida y incluso puede ser el humor una respuesta. Entonces como que yo me instalaría en un teatro, te lo describiría como algo más contemporáneo, más que como un estilo tan realista. Qué interesante. Acá dicen, hola vos, de nuevo. Hola, hola. Dime, ¿cuáles son como eh, tu punto de vista acerca de lo que se está viviendo? Porque si bien nosotros tuvimos distintas formas de apreciar el teatro, porque si bien nosotros, la Ali y yo, bueno, la Ali que ya no estaba conectada con nosotros, tuvimos como el estallido social, después tuvimos pandemia y era online. ¿Cómo viviste ese proceso de teatro online? ¿Para ti eso es teatro o no es teatro online o qué sé yo? No lo sé. Hay mucha gente que dice, no, el teatro es presencial, no es online. ¿Cuál sería como tu pensamiento respecto a eso? Bueno, ¿Y cómo primero viviste la decir que pandemia? sí, sí, sí. Yo creo que primero decir que fue una acción de sobrevivencia, lo que pasó. No era como una cosa que nadie sabía qué hacer, ¿cachai? Entonces como que fueron opciones y creo que el teatro online fue una opción. No era algo como una respuesta ante algo, porque todos empezamos a asumir, no, eso no es, ¿cachai? Pero en verdad estábamos sobreviviendo ante algo que no sabíamos cómo iba a ser ni qué había que hacer. Eh, pero sí nos dio respuesta todo lo que tuvimos que hacer. Yo tuve que hacer muchas cosas, tuve que vivir a hacer un egreso, fue muy difícil. Pude conocer a mis estudiantes 2 semanas antes de egresar, después de trabajar un año entero. Fue doloroso también. Me refiero específicamente al tema de la pandemia. Yo el estallido lo viví de otra forma, pude hacer teatro y todo tenía significado, pero con la pandemia no. La respuesta y la gran respuesta para mí tiene que ver con la presencialidad y la experiencia de la presencialidad como algo que no se puede reemplazar, que podemos hacer muchas cosas como grabar las obras, registrarlas, pero la experiencia de estar con un cuerpo ahí, para mí, desde mi punto de vista, se me volvió esencial para hacer teatro. De hecho, tenía experiencias donde hacía teatro en mi casa como para volver a sentir eso y no estar bajo una pantalla. Entonces creo que fue mi respuesta y también fue paulatino como fuimos entrando también a los ensayos, a ensayar con mascarillas, me acuerdo, eh, ver a los estudiantes, tener mucha separación, mucha distancia, pero de alguna forma la respuesta definitiva fue que había que estar ahí en esa sala, había que estar ahí, ¿no es cierto?, entrenando para poder hacer la obra. Y creo que eso te podría decir que fue mi experiencia. El estallido para mí fue muy esperanzador en ese caso. De hecho, estrenamos José Desierto en esa época. Entonces el teatro volvió a tener un sentido. Era todo muy doloroso. Teníamos funciones a las 12 del día, a las 4 de la tarde. No había metro, pero igual hacíamos la obra. Entonces creo que fueron cosas diferentes. Mira, aquí llegó una pregunta muy interesante. Bosco, ¿algún referente que hayas tenido en tu vida como de dramaturgia? Bueno, siempre lo digo y lo voy a decir y lo vamos a recontradecir, pero Radrigán es como, no sé, el gran referente de todos, de alguna forma, lo pude tener en talleres, muy lindo porque fue a la cuarta región, pude estar con talleres allá, y después fue mi profesor en la Católica, entonces para mí fue alguien que pude conocer y que pudo él leer mis textos, y también yo he leído muchos sus textos, entonces es alguien que para mí harta referencia. También hay una dramaturga que me gusta mucho que se llama Sarah Kane, que a ella la seguía porque ya murió, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente se suicidó, pero ella también es un gran referente porque su dramaturgia también me mata mucho, me gusta. Y
Cuéntame sobre tu pasión por el teatro. ¿De dónde nace? ¿De dónde Como, nace? claro, porque mira, si te pones a pensar, la vida como de dramaturgo es diferente a como montar la obra y estar dentro de la obra. Porque la Sí. vida entre la dramaturgia y el actor como protagónico es muy diferente. ¿Y tu visión cuál sería respecto a eso? Como, no, me gusta más las tablas, o no, me gusta dirigir la obra, o me gusta escribir la obra desde un punto de vista especial, pero Mm. no deja de ser como decir como, no, me gusta mucho esto, pero también me gusta esto otro. Sí, me gusta esa forma de decirlo, quizás por momentos cada una de las funciones, pero ya, principalmente lo que más me gusta es actuar. Yo creo que, ¿por qué? Porque cuando estoy actuando siento que me preocupo tanto de eso que puedo dejar de lado todos los otros pensamientos para poder disfrutar como esa experiencia que es estar ahí y estar en un presente único. Y de la actuación yo creo que puedo entrar a la dramaturgia y puedo entrar a la dirección porque conozco lo que pasa en el cuerpo del intérprete, porque yo mismo lo vivo. Entonces yo te podría decir que ese es como mi pasión del teatro. También tuviste la oportunidad de hacer un teatro, una forma de teatro donde pudiste invitar a profesores y estudiantes de colegio. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Bueno, eso yo creo que te refieres a lo que ha pasado con Teatro La Mala Clase, que es Exacto. dirigido por la Lecha de la Sota, que hace un teatro específico que es un teatro para adolescentes, que ya llevo harto tiempo trabajando con ella y con los compañeros que son secos. Es una experiencia bien particular, es muy bonita, también es fuerte porque te enfrentas a estudiantes que están con muchas preguntas, con muchas dudas, y justamente lo interesante que propone la Liocha es que las obras o lo que se vaya a montar sean temas justamente controversiales para un colegio. Entonces, el profesor, la profesora se enfrenta a los estudiantes en un teatro viendo una temática que ocurre ahí mismo en el colegio. Esto tanto en el caso, por ejemplo, del Dylan, que fue hecha así ¿no es cierto?, de fuerte que es la obra, lo que habla, pero es hecha para estudiantes. O en el caso del Nudo, que está coescrita con la Isidora Stevenson, también, ¿no es cierto?, vemos como la realidad de este colegio en Valdivia y los estudiantes se enfrentan a esa realidad para sacarlos también de a veces esta mirada tan adultocentrista que hay con los textos, ¿no es cierto?, con lo que se monta en los colegios, con las obras que se instalan, sino que tratar de que ellos de alguna forma sean los protagonistas, ellos y ellas sean las protagonistas de lo que está pasando ahí. Entonces, para mí ha sido bacán. Y lo más bacán, son los conversatorios. Porque ahí en los conversatorios pasa de todo. Y se pueden enfrentar justamente los puntos de vista. Qué increíble. Pero al nivel de la dramaturgia, ¿te cuesta mucho como eh, no poner tantas chuchadas en los textos? Porque si bien es que es complejo, porque tú cachai que cuando uno está en un colegio montando una obra, tienes que tener ciertas palabras que no pueden ser mencionadas y a la misma vez como, ¿cómo lo cambio? Como, ¿Sabes qué? En mi caso no he tenido tanto eso que me dijeran como, oye, no, cambiemos esta palabra porque es para colegios. Quizás porque no vengo del lado como de la educación, sino que yo vengo del teatro. Entonces no hay tanto como decirte, como censura o cambio de esas cosas, sino que se presenta el texto tal cual es. Ahora, escribir un texto que sean solo chuchas y que no son como justificados, no provocan algo interesante, creo que no sé si lo pondría así, si es que no tiene un significado. Entonces, hasta ahora no me ha pasado que me han dicho saquemos esto porque va a un colegio. De hecho, una vez ocupaba una palabra que me da lo mismo decirla, que era como maraca, y la pusimos en un colegio y como que los niños se quedaron muy pegados con esa palabra y como que tratamos de descifrar por qué ocupaba esa palabra y fue interesante, más que como algo malo.
es interesante porque uno, si bien tiene de una forma de pronunciar la palabra, pero los niños la interpretan de otra forma que uno de repente le causa ruido. Y Claro, eso es lo interesante porque si bien hay obras de teatro que dicen, no, esta obra no está permitida para niños o niñas o jóvenes porque tiene cierto vocabulario que no está permitido y hoy en día los niños saben más lenguaje que nosotros. totalmente, totalmente, obvio. Y la parte más chistosa es que los niños dicen, lo aprendí del colegio Sí, pues. y no del Entonces, teatro como, porque el teatro. Yo creo que el teatro debería ser como un ramo curricular que vaya en la mano con lenguaje y comunicación. sí, mientras más personas, yo creo, hacen teatro, más público va a haber, más personas también eh, van a poder como ir a después transformarse en público o también resolver cosas, o ocupar el teatro para distintas herramientas. Entonces, sí, pues ojalá se volviera un ramo curricular, pues habría más trabajo también para los compañeros. Mira, acá hay una pregunta bien interesante. Dice, hola, felicitaciones a Cayo. Un abrazo a ambos. ¿Dónde se puede encontrar textos de las obras que mencionaron como el Dylan? Sí, el Dylan lo pueden encontrar en editorial Oxímoron. Por Instagram pueden encontrarlo, está en distintas librerías, escríbenle directo ahí y les pueden mandar el texto. También en inglés están The Children's Hall tal tal, pero eso es en Laertes Teatro, que eso creo que lo tendrían que pedir por mail. Y también escribiéndome directamente por aquí por Instagram, y si podemos hablar y me dan confianza, les mando el texto a mi correo, por correo. Sí, para mí lo que más me importa es poder difundir las obras. Centralizar. Ujú. Qué genial, qué genial. Oye, Bosco, ¿cuál es tu eh, de dónde parte tu forma de dramaturgia? Porque si bien hay personas que parten desde los personajes y hay otros que parten desde la situación que se está viviendo. En tu caso, ¿cuál sería? Yo creo que parto de dos lugares, que es la descripción de un paisaje que podría ser donde va a ocurrir la obra, y lo segundo a partir de acontecimientos, un gran acontecimiento o acontecimientos que configuren como la obra. ¿Por qué está ocurriendo esta obra? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué se rompió que no podemos volver a reparar? Creo que esos son como mis comienzos de la obra. ¿Y tú encuentras que el teatro y la psicología tienen cosas en común, ¿cierto? Como a Sí, nivel. sí. Y en ese sentido, como en qué te basas más o menos. Mira, creo que lo más que me gusta es que hay como una metodología de investigación y de observación que creo que el teatro y la psicología comparten. Y eso también va provocando como unas formas de trabajo que creo que son similares, por ejemplo, en los ensayos. En el teatro igual hay harto que investigar, como que uno a veces no sabe todo lo que es el proceso de la creación de una obra. Y la psicología tiene mucho de entregar como esas herramientas para poder investigar, como no sé, cómo sacar datos, ¿cachai? Y cómo ese dato después se puede transformar en un monólogo. Y yo creo que ahí puedo hacer esa asociación y creo que ahí hay una asociación que es bacán que exista la psicología. Y después, bueno, ya tiene que ver con la descripción de personalidades, que, no sé, pues la psicología tiene esta cosa tan clínica, de definición, de encontrar cómo. Y eso también podría después ayudarte en la creación de una obra, o de los personajes de una obra. Yo en
en conversatorio que habían en la universidad en pandemia, le pregunté a Roberto Poblete y a otros exponentes del teatro si existía el teatro de terror. ¿Te gustaría experimentar por ese lado como de suspenso, en donde la gente también como que vivan con el temor o con el miedo de que algo pueda suceder dentro de? Sí, y me encantaría. Igual hemos tratado, no sé si del terror, pero sí ocupar como la experiencia del miedo de repente para contar o que te sintáis que te va a pasar algo, que estáis viviendo algo paranormal, que sí, pues lo hemos tratado de hacer en el teatro, pero no con Es tantas ganas difícil. como quisiera. Es difícil por provocar miedo, es súper difícil, porque ya estáis provocando una representación, estáis diciendo esto es falso. Pero ¿cómo provocar miedo para que sentir como que es real y que te va a pasar algo? Preguntas que hay que Oye, sí. hacerse. Ya sabemos que para una próxima vez estudiar desde dónde meterse en el miedo Sí, para transmitirlo y hacerlo que la gente también viva el mismo miedo. sí. El terror, igual, creo que no solo Claro, miedo, sino como terror, que creo que puede ser también más cosas. yo creo que se podría hacer de una forma como, no como el juego de Fantasylandia que uno va pasando por pasillos, Ya, pero se genial, podría sí. trabajar en donde el público se tenga que mover para sobrevivir. Me gusta. Sí, un Anótalo poco violento, pero sí. ahí. Anótalo, fondar. Próximamente, teatro de terror. Teatro de terror. Genial. Oye, Bosco, ¿cuál Sí. es tu artista, actor favorito dentro del mundo del espectáculo? Así como que dijeras, no, me encanta este personaje porque actúa a la raja. Uy, hay mucha gente, pero te tengo que decir gente famosa. Bueno, porque admiro mucho a muchas actrices también que no necesariamente son tan famosas. Pero admiro mucho, por ejemplo, ya, a la Catalina Saavedra la admiro mucho su trabajo, admiro mucho lo que hace. Eh, También a compañeras actrices como más emergentes. Me gusta mucho una actriz con la que trabajo que se llama Verónica Medel. También a la April Gregory. Son actrices como que trabajo con ellas porque las admiro mucho. Las voy a nombrar a ellas tres. Ya maravilloso. Oye, Bosco, Sí. ¿cuál es tu sueño así a futuro acerca del mundo del teatro? ¿Cómo llevarlo a Oh. la televisión en algún minuto? ¿Cómo hacer una serie ficción acerca de tus obras de teatro o no? No, no quiero hacer eso. No quiero como televisión, no me interesa. Me gustaría que la gente disfrutara más del teatro, entonces que pudiera hacer o conocer más mi trabajo y el trabajo de muchos compañeros también, que se pague por lo que hacemos mejor. Ese es mi sueño, que podamos tener más recursos y que se nos pague por el valor que tiene una obra de teatro o una actuación o una dirección. Creo que mi sueño es eso, y poder vivir mejor si es que pudiera ser solventado mejor el trabajo de lo que estoy haciendo. No sé si me interesa la masividad, así como, no sé si me interesa tampoco la televisión, siendo muy sincero. Perdón por ser ¿Por tan qué? negativo, pero que creo que ahí me gusta más como que el teatro tenga su propia autoría. Quizá, y si puedo estar ahí más tiempo y poder vivir mejor, ese sería mi sueño. Interesante, porque si bien hay algunas personas que dicen, no, yo voy a entrar a estudiar teatro para ser actor de teleserie, pero después en el transcurso del camino te vas dando cuenta de que hay un gran abanico y te empiezan a gustar otros temas que no dejan de ser ajenos. Sí. Y yo creo que igual te picó el bichito, ¿no? ¿Cómo? Igual te picó el bichito como de probar por el lado del audiovisual en ¿Sabes que algún nunca minuto. me ha picado o sea, en verdad sí tengo el bichito, pero nunca lo he logrado concretar, ¿cachai?
pero sí, también me gustaría experimentar como en lo audiovisual, pero no así la televisión, ¿cachai? Sino como otros proyectos. No sé por qué no me interesa tanto la tele, pero si puedo experimentar en audiovisual, sí, sí, me gustaría. Sería genial, porque yo creo que nosotros en la escuela tuvimos como distintas asignaturas y ¿Mm? probamos el doblaje con Sandro, probamos cine y televisión con otros docentes, con Jaude, y obviamente las distintas formas de hacer teatro, que el realismo, que para nosotros fue online, pero que no, que no deja de ser ajeno, pero igual era complejo y resulta que nosotros vivimos como, si bien como te contaba, estallido y todas las obras que hacíamos en ese momento era lo que estaba viviendo Santiago o Chile en ese momento Mm. y después nos encontramos con la realidad de pandemia. Entonces después ya no queríamos más pandemia y era como, no queremos nada más de estallido, no queremos hablar de pandemia porque ya estábamos ya chatos. No sé si te pasa a ti un poco, como vincular como una obra teatral en relación a las distintas vivencias que se vivieron en distintas casas en pandemia, no lo sé. ¿Sabes que no me ha traído tanto el retratar la pandemia? No, no es algo que me interesa. Sí el estallido sí he trabajado con el estallido en algunas obras. El año pasado en Mutismo Selectivo, que fue una obra con la que pude estrenar en Buenos Aires. Y a fines del año pasado también Convenciones, que fue un egreso donde hablábamos específicamente del estallido mirado desde un pueblo. Entonces, eso sí, la pandemia no me interesa, no me atrae todavía, quizás en algún tiempo más, pero sí, hay que también poder, cómo instalamos, ¿no es cierto?, los temas cuando la actualidad está más cerca es complejo. Yo encuentro que es muy difícil porque si no, no la vamos a ver, no vamos a hacer el efecto de poder distanciarnos si el objeto está muy cercano. Entonces, creo que igual se necesita cierto tiempo. Y la única forma de que sea así creo que son metáforas. Entonces creo que lograr encontrar una buena metáfora para poder ver el objeto, verlo de verdad, porque si estamos tan cercanos no lo vamos a ver, creo que ahí sí estoy de acuerdo con ocupar, ¿no es cierto?, elementos tan contemporáneos, tan cercanos a nosotros. Pero es un desafío, no es tan fácil. Qué interesante. ¿Y, y en algún minuto has pensado cómo hacer como fusiones de tus obras? No, no, ¿No? tendría que escribir otra obra, pero no sé Una si, obra o a menos que, que... una obra que estén como los distintos personajes de tus obras en una situación dada. No, no lo he pensado nunca en mi vida, pero estaría interesante. O quizás tendría que venir como alguien que adaptara como mi obra. Yo feliz que una dramaturgista, un dramaturgista lo hiciera, o un director o directora. Pero no lo he pensado nunca. Sería como algo nuevo, Porque pero no lo he hecho si nunca. bien tus obras de teatro son muy interesantes de abordar. Por eso te decía de que si abordaras o si sacaras todos o algunos personajes icónicos de tus obras y los representaras en una situación, en una circunstancia dada donde se relacionen en escena, sería como, Sí, como quizás, una quizás. fusión interesante, ¿no? Sí, podría ser, nunca me lo había preguntado. ¿Sabes qué? Le voy a dar vuelta. Anótalo por ahí. También lo voy a anotar como el otro proyecto, el anterior. Oye, y cuéntanos un poco más sobre el manejo de ambas compañías. ¿Cómo Ujú. se relacionan? O sea, ¿en algún minuto has podido juntar las dos compañías para Sí, hacer una ahí obra de sí. teatro así?
si se han juntado las dos compañías, sino que son las mismas intérpretes que trabajan en las dos, son casi las mismas personas. El tema es la metodología la que las divide, ¿cachai? No las personas, sino la metodología de cómo se trabaja. Yo me instalo con un rol que es la dirección, y en la otra me instalo como un intérprete que tiene que dirigir también. Entonces, son formas distintas, pero sí, los elencos y los equipos se comparten. Qué interesante. Oye, Bosco, Sí. ¿cuál es tu pasión, en así decirlo, respecto al teatro? Mi pasión. Sí, eh, como que tú digas, oh, el teatro es mi pasión, pero ¿desde qué punto de vista? ¿En qué como de qué punto de vista? Como, no sé, me gusta mucho, por ejemplo, las personas del teatro, me gustan mucho los colectivos que se arman, y no solamente como la obra, sino como, o estar en la obra, sino como lo que va pasando alrededor de la obra también, y eso podría también decir que es mi pasión, como el encuentro. Qué bacán, qué bacán. Oye, Bosco, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Sí, gracias por la Eh, invitación. ¿Tienes Te queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Y algo muy importante, ¿qué es para ti, con una sola palabra, el teatro y la psicología? Introspección, eso diría. ¿En serio? Es irse para adentro, así. Qué genial, Bosco. De verdad, estamos muy agradecidos por la entrevista. Espero de que no haya habido algún tema que no hayas querido tocar. No, creo Eh, que toqué todo, no sé. Esperamos que en algún minuto podamos comunicarnos contigo como a mitad de año o a final de año para poder ver en qué estás y, Sí, y saber un poco más qué pasó con Bosco después de 6 meses o un año. ya, genial, obvio. Ahí hablemos y ahí también les cuento de las obras que vamos a hacer este año. Oye, ¿y estas obras que vas a hacer este año, o sea, como spoiler, van a ser en Después. Santiago? Eh, Mira, todavía no lo tengo tan definido, pero hay una que puede que sea en Santiago. Sí, hay varias que, o sea, por lo menos dos que son en Santiago, y hay una que puede ser en Santiago y también en un lugar de la cuarta región. Pero ahí no les quiero tampoco dar más spoiler. Bueno, los spoilers después nosotros los tiramos por abajo y Ya, los damos a conocer. ¿Te parece? ya, genial. Cualquier Me cosa, encanta. difusiones de teatro, nos dices y nos dices en Instagram, oye, cabros, por favor, a publicar esto. Y nosotros vamos a difundir todo lo que estés haciendo. Obviamente que tú quieras que se sepa. Ya, genial. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Les mando Muchas un abrazo gracias. grande. Igual que estés muy bien. Éxito, éxito. Gracias a ustedes también. Chao. Chao, cuídate, que estés bien. Nos estamos comunicando, ¿sí? Sí, hablamos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, damos por finalizado nuestra transmisión en Ale and Diego con nuestro invitado especial, Bosco Cayo. También tengo que dar un anuncio muy interesante. Agua Común, agua del aire. Y en otras informaciones, a tu servicio es un canal digital social e inclusivo y relevante y contingente. Síguenos en Instagram, @a tu servicio, comprometidos con la causa. Y no olviden en seguirnos en Ale Ambonsi, difundan nuestra página porque se vienen grandes invitados y grandes personas del mundo del espectáculo.
También síganos en la cuenta Ale and Bonsi en alexandra.actriz-bajo y en Diego-Bonsi 1401. Y que tengan una excelente tarde y un excelente inicio de semana. Cuídense, que estén muy bien.